Si consideramos que el arte persigue en toda ocasión la belleza, tiene como meta el goce estético, dejaríamos de lado muchas obras artísticas que no producen precisamente una plenitud, una armonía, una elevación o sublimación en la que el arte viene a consistir. Antes, al contrario, hay obras que nos violentan, obras artísticas que nos crean paradojas inquietantes, que de alguna forma, con respecto a las que de alguna forma sentimos rechazo o sentimos repugnancia. Me vienen a la cabeza ahora unas palabras de las brujas de Macbeth, cuando allí en el páramo gritan aquello de lo bello es feo y lo feo es bello. El pintor, como todos los artistas, puede o bien tender a tratar de hacernos más inteligible el mundo desde su punto de vista, o bien a poner de manifiesto la espesa capa de misterio que lo envuelve. Y esto es así. El mundo en sí es misterioso. Poner de manifiesto aquello que es lo otro, poner de manifiesto la oscuridad, la profundidad esa que no vemos, quizás es dar con una verdad radical. Si solo considerásemos, si solo se plasmase en las obras de arte aquello que es luminoso, se plasmase solo la figura, en definitiva lo apolíneo, y se dejase de lado la sombra que da esa figura, se dejase de lado lo oscuro, lo que en términos nietzscheanos podría ser lo dionisíaco, estaríamos ante una obra de arte posiblemente incompleta y mutilada. La tradición occidental en todas las épocas ha tenido autores, y en la pintura concretamente, autores que de alguna forma han plasmado en sus obras lo bizarro, lo extraño, lo oscuro, lo grotesco, aquello que de alguna forma nos crea inquietud. Recuerdo ahora mismo, pues por poner algunos casos, los infiernos, por ejemplo, de Van der Weyden o de Hieronymus Bosch, el triunfo de la muerte de Peter Bruegel el viejo, ese Cristo muerto de Holbein que tanto impresionó a Dostoyevsky, la pintura en general de Salvatore Rosa, al que posiblemente dediquemos un programa en el futuro, los Mementos Mori, por ejemplo, de Valdés Leal, los locos de Jerry Colt y, pues en general, la pintura de Arnold Böcklin o de Edvard Munch, entre otros, que son ejemplos bastante claros de lo que estoy tratando de afirmar. Entre todos estos autores, o entre toda esta línea de producción pictórica, destaca desde mi punto de vista la de Francisco de Goya. Goya, entre los años 1819 y 1823 aproximadamente, pintó en las paredes, en los muros de dos salas de una casa recién adquirida, una casa de campo recién adquirida, una serie de personajes y una serie de escenas que posteriormente fueron llamados pinturas negras. Una vez pasadas a lienzo, actualmente se conservan, las adquirió el Museo del Prado y se conservan en el Museo del Prado. Y es a estas pinturas a las que vamos a dedicar el programa que ahora comienza. Se denominan pinturas negras al conjunto de 14 pinturas que Goya realizó al óleo directamente sobre las paredes de dos salas, en los pisos bajo y alto de la llamada Quinta del Sordo, próxima al río Manzanares, en Madrid, propiedad que adquirió en 1819 y que legó posteriormente a su nieto Mariano en 1823, cuando marchó a Burdeos. En 1874, el restaurador del Museo del Prado, Salvador Martínez Cubels, las trasladó a lienzo
y en la actualidad se encuentran expuestas en dicho museo. Las pinturas no son fruto de ningún compromiso ni encargo. Goya, como ya hizo en Los disparates y los caprichos, las pinta por puro gusto. En 1819 vuelve a sufrir una grave enfermedad que parece influyó en la realización de estas pinturas, pues fue cuando iba recuperándose de aquella cuando las comenzó. Anteriormente parece que estaba pintando paisajes campestres en las paredes de la finca recién adquirida. Haber estado una vez más al borde de la muerte sume a Goya en un mundo propio que ya había iniciado con la serie de Los disparates. No podemos olvidar que ya en 1793, cuando tras caer gravemente enfermo el año anterior en Sevilla, las hipótesis de la enfermedad son diversas, desde la que apunta al saturnismo, una intoxicación por el plomo de las pinturas, hasta las que mencionan una posible sífilis, pues fue tras esa enfermedad cuando Goya empezó a hacer todo lo posible por crear obras propias ajenas a las obligaciones adquiridas por sus cargos en la corte. El contenido de las pinturas ha sido objeto de un abundante debate, sin que exista un consenso claro entre las distintas interpretaciones. Sin embargo, sí que lo hay al hablar del novedoso estilo en la pincelada de Goya. Encontramos figuras descentradas que implican una composición moderna, expresiones grotescas, ausencia de luz, etc., lo que nos conduce a un antecedente claro del expresionismo pictórico. Sobre las ideas estéticas que subyacen a la obra oscura de Goya, Valeriano Bozal, el gran referente para conocerla, cita a Burke, cuya obra era bien conocida en la época, y a la idea que éste tenía de lo terrorífico sublime que produce placer estético. Pero niega Bozal que en las pinturas negras exista esa sublimidad. El mundo de la noche es, en Goya nos dice, un mundo patético más que sublime, que deja poco o ningún espacio al gozo. Goya nunca puso nombre a sus murales. Fue su amigo y pintor Antonio de Brugada quien catalogó las pinturas negras en 1828 y las tituló. Según Valeriano Bozal, todos los historiadores coinciden en que Saturno es la obra clave de la planta baja e incluso de todo el conjunto pictórico. Este consenso no se basa tanto en el tamaño o disposición de la pintura, cuando en la índole de la figura representada. Goya representa un tema conocido, el tema de Saturno o Cronos, el dios griego. Hijo de Gea, de la tierra, castró a su padre Uranos, el cielo, con una guadaña que le había proporcionado su madre, y de su sangre, de la sangre que emanó de la herida, fecundando la tierra, nacieron las erinias, los gigantes, es decir, los titanes y las ninfas. Posteriormente, Saturno, casado con su hermana Rea, devoró a sus hijos e hijas a medida que nacían, si bien la madre impidió que devorase al último, es decir, al dios Zeus, a Júpiter, que en la edad adulta lograría que Saturno vomitase a sus hermanos devorados y emprendería una victoriosa guerra contra él. La imagen iconográfica recuerda al Saturno devorando a sus hijos de Rubens, aunque hay diferencias entre las dos pinturas. Rubens se muestra más respetuoso con la tradición iconográfica del personaje, mientras que Goya se centra en lo cruel y truculento. En el caso de aceptarse la interpretación de que esta pintura es crucial y forma pareja, es decir, tiene un paralelismo con la de Judith y Holofernes, hay una doble contraposición. Por un lado, si la joven y bella Judith mata a un maduro y poderoso Holofernes, por otro, el viejo Saturno devora a una mujer joven. En ambas pinturas, como es propio de toda la serie, Goya prescinde de notas anecdóticas que permitan establecer una conexión directa entre las escenas y sus fuentes mitológicas o históricas, y destaca la acción y emociones de los personajes mediante sus gestos, actitudes y también mediante la luz. Para Nordstrom, este cuadro es el punto de partida para entender la intención iconográfica de toda la sala, en tanto que Saturno, dios de la melancolía, simbolizaría el estado de ánimo de Goya, a que le habría abocado su ancianidad y la enfermedad sufrida en 1819. Otra afinidad con Saturno sería la condición de estar Goya marcado por su signo en cuanto artista creador.
Se trata de una pintura muy simple que casi raya en la abstracción, en la que destaca el intenso expresionismo de la cabeza de Saturno. Posee una gran calidad plástica, con fuertes y vigorosas pinceladas, bajo la que se esconde un dibujo perfecto, como señala Gudiol. Es una pintura de contrastes, ya que la figura del dios sobresale de un espacio oscuro y neutro, casi irreal. La iluminación se concreta en la cabeza de Saturno, diversas partes de su cuerpo y la figura devorada, de tal modo que la imagen produce el efecto de una aparición que sacude al espectador. Los rojos de la sangre destacan sobre los negros y grises, logrando un efecto pavoroso. Saturno es el tiempo, y por tanto es quien nos engendra a las criaturas, a los seres humanos. Todos nacemos en el tiempo, somos arrojados al tiempo, a la vez que vamos muriendo por su transcurrir. De ahí el símbolo del monstruo dios, devorando a sus criaturas. Judith y Holofernes, o una mujer mata a un hombre, es la contrapartida del cuadro anterior. Si el viejo Saturno devora a una mujer joven, en este caso la joven y bella Judith mata a un hombre maduro y poderoso, a Holofernes. Esta escena cuenta también con una gran tradición pictórica. Representa una escena bíblica del libro de Judith, capítulo 13, en la que Judith corta la cabeza de Holofernes, un general babilonio. Una vez más, como en el caso anterior, Goya prescinde de los atributos bíblicos y centra su atención en el instante en que la mujer mueve violentamente el brazo con la espada, el gesto y su actitud, la actitud de la sirvienta, que parece una vieja celestina, la cabeza de Holofernes, que está en el ángulo inferior derecho, que apenas si se ve y que pasa desapercibida. La iluminación destaca los rasgos femeninos de Judith, su corporeidad física, el busto y hombros desnudos. El lugar donde se desarrolla la acción es impreciso, de fondo oscuro. La acción violenta de la mujer, su energía cruel, concentra toda la atención. La Leocadia Unamanola, como también se acostumbra a denominar esta pintura, suscita un gran interés por la identidad del personaje. Una figura femenina se apoya en un túmulo funerario. Se encontraba frente a Saturno, al que parece contemplar, y a Judith y Holofernes. La actitud de la Manola responde a las pautas marcadas por la representación tradicional de la melancolía. Sobre la personalidad de la mujer mucho se ha escrito. Se piensa que pudo ser Leocadia Zorrilla, esposa de Isidoro Weiss, cuya relación con el artista permanece en la sombra. Leocadia nació en Madrid el 9 de diciembre de 1788. Huérfana y de excelente posición económica, era prima de Gumersinda Goicoechea, nuera de Goya. Para uno fue solamente el ama de llaves del artista, emparentada con la familia política del hijo de Goya, y a quien al separarse del marido que la había arruinado le buscaron trabajo en casa del artista, que era viudo desde 1812. Para otros fue la compañera sentimental de los últimos años de Goya, con quien vivió en Madrid y Burdeos acompañada de sus 2 hijos. Según Valeriano Bozal, es importante también su situación dentro de la sala. Está enfrente de Saturno. Es una mujer joven, como la que devora el dios viejo, y alude a la vez a la vida, a la belleza y a la muerte, en el túmulo y el rostro velado y en la actitud melancólica. Y además, está al otro lado de la puerta, haciendo pareja con la pintura 2 viejos, verdadero triunfo de la muerte y pintura masculina por excelencia. Según el inventario de Antonio Brugada, a esta pintura se le denomina 2 viejos. Goya ha pintado un viejo barbado que se apoya en un largo bastón, cubierto con una capa, a cuyo oído dice algo una figura deforme. Lo que dice solo puede deducirse de la actitud y el contraste entre ambos personajes. La dignidad del anciano barbado, tanto en su fisonomía como en su gesto, es bien opuesta a la actitud del personaje que musita. Su boca se abre como si de fauces se tratara. Se pliega la frente sobre la bóveda craneana y tiene grandes y afiladas orejas. Todos estos son rasgos que convierten a las figuras demoníacas, y ese es el género al que ésta debe pertenecer. Si la figura demoníaca avisa de la muerte próxima, el anciano sabe escucharle con dignidad, sin sobresaltarse. El nombre que se le da a esta pintura en el catálogo de Brugada es El Gran Cabrón. Representa un aquelarre de iniciación en el que un personaje demoníaco con su ayudante preside la reunión de brujos y brujas,
con algunas fisonomías entremezcladas de frailes y beatas, mientras que a la derecha espera una muchacha muy joven. A partir del catálogo del Museo del Prado de 1900 recibe el nombre del aquelarre, ya que se trata de una reunión nocturna de este tipo. Tiene su antecedente, sin duda, en el aquelarre pintado entre 1797 y 1798 para los duques de Osuna y que actualmente se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Destaca la figura tradicional de un gran macho cabrío que se presenta como una silueta negra, acompañada del que debe ser su ayudante, un ser pequeño y posiblemente deforme, cubierto por un velo y una túnica blanca. En el extremo derecho, una muchacha, casi una niña, sentada en una silla, espera el momento de la iniciación. El conjunto de brujas que protagoniza la escena no se mueve, pero tampoco está quieto. La pincelada, el trazo y la composición imprimen un notable dinamismo en el grupo, como si estuviera agitado por el éxtasis. Las caras se deforman, se doblan los cuerpos. Algunos personajes parecen asustados. Si miramos con atención, la mayoría son brujas, pero también aparece, como hemos dicho, algún fraile, como el que se sitúa casi enfrente del ayudante. Son, sin duda, caricaturas expresionistas, casi un siglo antes de que se inventara siquiera el expresionismo. El lugar, como en las pinturas anteriores, es también indefinido, pero algunos elementos nos dan a entender claramente que están al aire libre. Esta pintura estaba en la sala de la planta alta, que contiene más temas referentes a la cotidianidad que la planta baja, que está bajo la influencia de Saturno. En el catálogo de Brugada se denominan Dos mujeres y un hombre, título tan impreciso que no permite conocer la interpretación que de la obra se hizo cuando aún estaba en su emplazamiento original. La risa de las mujeres que observan al hombre, así como la cara de éste con sus músculos faciales contraídos, y su postura corporal han dado lugar a la interpretación más aceptada actualmente, que describe al hombre en pleno acto de masturbación. El hombre se masturba y las dos mujeres que lo contemplan se ríen de él o con él, no lo sabemos, pero posiblemente sean jóvenes prostitutas. Es posible que los tres se encuentren en algún interior. Una vez más, Goya no permite ninguna precisión al respecto. La luz se concentra en el brazo y el codo del hombre, su camisa blanca y parte del regazo de la mujer, ligeramente retrasada, y la sombra se apodera de toda la escena a medida que nos alejamos del centro. Se encontraba en la primera planta de la quinta, en la pared de la izquierda según se entraba a la habitación. Una obra de gran tamaño, los personajes prácticamente se entran en la escena, que parece desarrollarse de noche. Las figuras aparecen superpuestas al paisaje primitivo y representarían a las parcas, las hijas de la noche, que determinan el curso de la vida humana, y aparecen flotando en una nube y acompañadas de un hombre con los brazos sujetos a la espalda. Brugada e Iriarte identificaron a Atropos por las tijeras, de ahí que en el primer catálogo a esta pintura se le denomine así, Atropos. Las parcas, en mitología griega moiras, son tres. Cloto, la hilandera, que hilaba la hebra de la vida con una rueca y un uso. La virgen Láquesis, que es la que echaba suertes, medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Y Atropos, la inexorable o la inevitable, que era quien cortaba el hilo de la vida y elegía la forma en que moría cada hombre, seccionando la hebra con sus detestables tijeras cuando llegaba la hora. Se reconoce a Atropos en las tijeras. A Cloto, que generalmente hila el hilo de la vida, en este caso tiene entre las manos un muñeco, quizá a modo de expoto, unido por un hilo a su otra mano, a la derecha, y Láquesis al fondo, quien normalmente mide ese hilo de la vida,
tiene un objeto entre las manos que despierta diferentes interpretaciones. Bien puede ser una lente con la que mira ese hilo o un espejo que simboliza el tiempo y lo transitorio. Las hermanas terribles, como se las conocía para no pronunciar su nombre, llevan en mitad de la noche a un hombre que parece haber sido sacado de su lecho, atadas las manos a la espalda. Destaca el paisaje nocturno en el que la acción se desarrolla, la belleza de su iluminación lunar, plateada y dorada, la brillantez del firmamento, la visión y el reflejo de los árboles y los matorrales, la disposición angular del espacio, son recursos fundamentales en la obra de Goya. El resultado todo produce el efecto de un sueño, tal vez sea el sueño del raptado. Duelo a garrotazos. La pintura se encontraba ubicada en la primera planta de la quinta en la pared de la izquierda a continuación de las parcas. La escena está compuesta por dos personajes de gran tamaño, casi de carácter monumental. Bajo la luz crepuscular, dos hombres aparecen hundidos en la tierra luchando a garrotazos. El hombre de la izquierda, de apariencia más fuerte, tiene la cara y el pecho manchado de sangres, mientras que el que se enfrenta con él tiene el brazo izquierdo levantado para protegerse del rostro de los golpes de su adversario. Esta escena se tituló Dos forasteros, en el inventario de las obras en propiedad del hijo de Goya, que fue redactado por Antonio de Brugada. Se describió por primera vez junto con el resto de las escenas en la monografía de Iriarte que hizo Iriarte sobre el artista de 1867, refiriéndose a ella como Dos polleros. Es en el primer catálogo del Prado de 1900 cuando se le dio el título actual de Duelo a garrotazos. Los personajes visten conforme a su época, a la época de Goya, y destaca el contraste de color de sus ropas con la sangre que brota de las heridas. El fondo es de nuevo paisajístico. El paisaje es luminoso y claro. Los campos y montículos que se extienden hasta el horizonte configuran un paisaje casi bucólico, acentuado por el azul del cielo, la claridad de las nubes, la densidad de la luz. Esta belleza apacible incrementa sin duda el dramatismo de la escena. Llama la atención la carencia del componente fantástico que está presente en el resto de las pinturas de la quinta. La obra siempre se ha percibido como una reflexión alegórica a la violencia de la vida española en todo momento, una especial pulsión fratricida que caracteriza a nuestro país. La pintura llamada Asmodea se encontraba en la primera planta de la finca en la pared de la derecha, junto a la obra Paseo del Santo Oficio. Es la pintura de la casa que más certidumbre suscita, tal vez la más hermética. Las radiografías han confirmado que las dos figuras principales se superponen al paisaje con figuras al fondo y con una imponente montaña. Es una de las escenas más luminosas, en la cual podemos ver que la parte más oscura se encuentra en primer término, donde dos figuras que parecen militares apuntan con sus fusiles en diagonal hacia el gran grupo de gente que se ve en el centro de la obra. Las figuras que llaman más la atención son las dos que se encuentran volando. Una apunta con su dedo a la montaña que se encuentra al fondo. La otra se cubre media cara con un manto rojo que resalta vivamente sobre el fondo. El título que le da Brugada, posiblemente tomado de Goya o de su entorno familiar, hace referencia en femenino al demonio bíblico del libro de Tobías, diablo responsable de la muerte de todos los hombres que casaban con Sara, hasta que Tobías, el último de ellos, consiguió burlarlo con ayuda del arcángel Rafael. Asmodeo, como demonio que vuela, sirvió de inspiración para la obra El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara, en la que dicho diablo vuela y fijonea bajo los tejados. También a este respecto se han indicado posibles relaciones con el significado de la pintura. Es una de las pinturas negras más fascinantes entre todas. La luminosidad del firmamento, en agudo contraste con esa luminosidad nocturna de Atropos, el movimiento de los personajes que vuelan, el carácter enigmático también de los soldados que disparan, la monumentalidad del gran peñasco con edificios al que señala uno de los personajes que vuelan. En cualquier caso, el vuelo, el viaje, es el elemento común a todas estas interpretaciones. A mi modo de ver, puede tratarse de una experiencia que relatan frecuentemente los onironautas, las personas que se hacen conscientes en el propio sueño y sueñan que están volando.
estas pinturas se han convertido en una imagen emblemática de la modernidad, de su lado más oscuro y angustioso. Goya nos propone una mirada sobre la urdimbre del mundo. No se ha sometido a ninguna escuela en particular ni a ningún encargo para realizar su obra. Goya ha pintado estos lienzos, tal vez, por la necesidad de expresar su mundo interior. Su imaginación exaltada y ese bucear en las sombras nos llevaría a considerar su estado psíquico. Hay consenso entre la crítica especializada en proponer causas tanto psicológicas como sociales para la realización de las pinturas negras. Entre las primeras, las más relevantes, estarían la conciencia de decadencia física del pintor, más acentuada si cabe a partir de la convivencia con una mujer mucho más joven que él, con Leocadia Zorrilla, que seguramente le demandaría un esfuerzo físico y una energía que sobrepasaría las fuerzas de nuestro autor. Y sobre todo, las consecuencias de la grave enfermedad de 1819 que postró a Goya en un estado de debilidad y cercanía a la muerte que reflejaba o que se refleja en el cromatismo y el asunto de las obras. Desde el punto de vista sociológico, si bien, según mi consideración, esta influencia sería mucho menor que la anterior, se ha apuntado que Goya pintó sus cuadros a partir de 1820, aunque no hay una prueba documental definitiva, tras reponerse de su dolencia. La sátira de la religión, en las romerías, en las procesiones, en la exposición de la forma en que actúa la Inquisición, o los enfrentamientos civiles, el duelo a garrotazos, las tertulias y las conspiraciones, que podría reflejarse también en Hombres Leyendos, concuerdan con la situación de inestabilidad que se produjo en la España durante el llamado Trienio Liberal de 1820 a 1823, tras el levantamiento del coronel Riego. Estos sucesos coinciden cronológicamente con las fechas de realización de estas pinturas. Por otro lado, muchos de los personajes de las pinturas negras, duelistas, frailes, monjas, familiares de la Inquisición, representan para Goya un mundo caduco, pero que en definitiva es su propio mundo.